profe. Bueno, profe. Gracias, profe. Listo, una pequeña disculpa por la demora. Estaba viendo un detalle con un compañero de octavo semestre que no les abrieron el grupo de especialidad en el matutino y los inscribieron en la tarde. Como trabaja, pues ya se le empalmó. Entonces, por eso, pero ya estamos aquí. ¿Dudas de lo que vimos ayer? No. No, profe. No, profe, todo bien. ¿Sabe qué vimos ayer? Eso está buenísimo. Vimos lo Fuentes de que son alimentación, las fuentes profe. de alimentación. Fuentes de alimentación, ajá, ¿qué más? Bueno, empezamos a ver la parte de fuentes de alimentación. ¿Qué más? Su clasificación por tipo de Su energía, por clasificación, ajá. funcionamiento y por tipo de señal. Ujú, ¿qué más? Vimos simbología también. Ajá. ¿Qué más vimos? Definimos corriente y voltaje. Tenemos corriente, voltaje, sí. También vimos sentido convencional. Ujú. También Corriente convencional. Ajá, perdón. ¿Qué más? los dispositivos y el diseño que nos iba a dar. Bueno, mencioné que vamos a empezar a trabajar con diseño, efectivamente. Ajá. Los dispositivos que vamos a utilizar. ¿Qué más? Pues hasta ahí vamos a empezar a ver parámetros de la señal. También los parámetros para una fuente de voltaje. Sale. Entonces, déjenme abrir el documento que vamos a manejar. Listo. Sí, quedó pendiente que íbamos a trabajar con la parte de los parámetros y de esos parámetros eran dos. Uno que es el valor promedio y otro que es el valor RMS. ¿Han trabajado valores promedio o voltaje promedio? No. ¿No? Valor RMS, ese sí, ¿no? Ese sí. Sí, que si les pregunto cuál es el valor RMS, me va a decir valor pico entre raíz de 2. O ya ni se acordaban. Sí me acordaba. Sí, se acordaban, sale. Sí, no te preocupes, Alexis. Listo. Vale, muchas gracias. Sale, entonces. Listo, entonces a ver, de los dos parámetros que yo les mencioné, uno que es el valor de voltaje promedio y otro que es el valor de voltaje RMS. Ahorita les pongo la presentación. ¿Qué
¿qué creen que sea el valor de voltaje promedio? ¿A qué nos suena voltaje promedio? Pues obviamente a promedio, profe. Pero además, Es un valor en el cual la señal se va a mantener constante. la señal se va a mantener constante. Puede ser, no suena que puede ser, ¿no? Sale. Entonces ya se ve la pantalla, ya. Ya. Listo. Entonces, fíjense, tenemos dos parámetros, ¿no? Que es el valor de voltaje promedio. Si yo les pidiera que sacaran el promedio de sus calificaciones, ¿cómo lo sacan? La suma de Sumando todas las todas calificaciones y dividiéndolas entre el dividiendo. número de calificaciones que son. Sale. Y eso es porque serían valores discretos. Es decir, puedo contabilizarlos. Pero ¿qué sucede si tengo una señal y esa señal pues no es de forma discreta, sino es continua en el tiempo? ¿Cómo puedo obtener su promedio? Conforme a su ciclo, ¿no? Como su ciclo es. Quiere decir que para que yo pueda obtener estos dos parámetros, primero el voltaje promedio y el RMS, lo puedo sacar solamente si trabajo con señales periódicas. ¿Sí? Entonces estos parámetros los puedo obtener directamente con señales periódicas. Si no son señales periódicas, difícilmente lo puedo obtener. Si luego a través de procesamiento de señales con equipos, sí lo pudiera llegar a obtener, pero es un aproximado nada más. Entonces, para el caso del voltaje promedio, lo voy a determinar de esta forma. Matemáticamente va a ser 1 entre t, obviamente, como les menciono, señales periódicas, de la integral de 0 a t de mi función f de t diferencial del tiempo. Es decir, voy a integrar cada uno de esas señales a lo largo de todo el periodo. Y el dividirlo entre el periodo es como si lo estuviera dividiendo entre el número de calificaciones para sacar un promedio. ¿Vale? Este valor de voltaje promedio también se le conoce como voltaje en corriente directa o componente en corriente directa. ¿Sí? Quiere decir que si yo quiero medir el valor de voltaje promedio con un instrumento, lo puedo hacer utilizando un voltmetro en la opción de corriente directa. Y así es como puedo obtener por medición el voltaje promedio o en voltaje en corriente directa de cualquier circuito, en cualquier parte del circuito que yo quiera. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Sí, porque todo claro. Si retomamos algo que ustedes vieron no me acuerdo cómo se llama su materia, pero lo veían en teoría de Fourier. ¿Cómo obtenían las series de Fourier? Acuérdense que obtenían un A0, un AN y un BN. El A0 corresponde... Las constantes, ¿no? Ajá, pero el A0 correspondía a la componente en corriente directa. Si ustedes recuerdan y les explicaron el concepto de una serie Fourier, el A0 correspondía a la componente de corriente directa. El AN correspondía a las componentes cosenoidales y el BN correspondía a las componentes senoidales. La forma de que ustedes calculaban el A0 era igualito a esto, 1 entre t de la integral de 0 a t de f de t diferencial de t. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es nuestra componente en corriente directa. Para una señal senoidal, ¿cuánto vale entonces el voltaje promedio? Para una señal senoidal, muchachos, ¿cuánto vale el voltaje promedio? Pues sería el valor de un pico menos del pico superior menos el del pico inferior entre dos, ¿no? Bueno, o algo así me imagino. ¿Entre dos? No, pues aquí está la definición, la integral. No entre dos porque si no Sería daría cero, cero, ¿no? ¿no? ¿Cuánto? A ver, Diana. 0. 0.
Efectivamente, porque si yo dibujara una señal senoidal, vamos a dibujar una señal senoidal. Si yo dibujo mi señal senoidal, quiere decir que la cantidad o el área bajo la curva de toda esta zona es prácticamente igual a esta. Y esto pues me va a generar un área positiva y esta me generaría un área negativa. Si yo sumo esto con esto, pues ¿cuánto me va a dar? 0. Pero si, por ejemplo, vamos a suponer que esta línea que, así como dibujé esta línea que tengo aquí es mi referencia, es decir, mi 0, y yo dibujo mi señal senoidal acá, ¿cuánto valdría su voltaje promedio? Vamos a suponer que este valor sobre el cual está oscilando esta señal senoidal, le voy a llamar VCC. ¿Cuál sería el voltaje promedio de esa señal? Pues 0, ¿no? Como ya había dicho. Pero Pero ya está montada sobre un nivel de corriente directa. ¿De cuánto vale este nivel de corriente directa? Aquí se los puse. VCC. Suponiendo, como les dije, que esta línea que me divide el color blanco con verde es mi referencia, ese sería mi 0. ¿Vale? Y si yo monto una señal de senoidal sobre un nivel de corriente directa, su voltaje promedio ya no sería 0, sino sería el nivel de voltaje en corriente directa. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, va a depender de la forma de onda de la señal. Si es pura senoidal, sí, siempre va a ser 0. Pero si esa señal senoidal está montada sobre un nivel de corriente directa, su voltaje promedio es el valor de la señal en corriente directa. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Vamos con el siguiente parámetro. Nuestro siguiente parámetro sería el voltaje RMS. Por definición, es la raíz cuadrada de 1 entre t de la integral de 0 a t de la función f de t al cuadrado diferencial del tiempo. Esta es la forma en que lo podemos calcular y esta es precisamente la definición que se utiliza para que de una señal senoidal pues lleguemos a que es raíz de 2, que es voltaje máximo sobre raíz de 2 o voltaje pico sobre raíz de 2. Ahora la pregunta, ¿qué es el voltaje RMS? Es el voltaje efectivo, ¿no? ¿Y qué es el voltaje efectivo? ¿Por qué le llamamos voltaje efectivo? Porque es el que se emplea totalmente, no sé cómo decirlo. El que se emplea totalmente. ¿Cómo que se emplea totalmente? A ver quién le ayuda a su compañero. ¿No es el que captan los instrumentos de medición? El que captan, ¿cómo lo captan? ¿No? ¿Por qué lo captan? Es el que se utiliza para estudiar las formas de onda periódicas, ¿no? Es el que se utiliza para estudiar. Y no propiamente para estudiar. O sea, sí vamos a utilizarlo solamente para señales periódicas. ¿Pero qué es? Porque el voltaje RMS lo podemos medir. Y si nosotros hacemos una medición de voltaje RMS, pues obviamente nos está indicando algo. ¿Por qué le llamamos eficaz? ¿Por qué le llamamos efectivo? ¿Por qué le llamamos raíz cuadrática o media? ¿Quién me dice? ¿No? ¿Nadie? ¿Quién me dice, muchachos? Es un promedio
¿Pero promedio de qué? ¿Es la energía que no se disipa? ¿La energía qué? Que no se disipa, bueno, la que se está aprovechando. ¿Que se está aprovechando? ¿Es como el valor del voltaje? ¿El valor del voltaje? No, vamos a verlo. Sale. Es el valor eficaz, ¿no? Sí, le llamamos valor eficaz, pero vamos a ver por qué le llamamos valor eficaz. Listo. Entonces, Profesor, ¿sí? se le conoce también como valor eficaz, bueno, o efectivo, porque es tan efectivo como el voltaje de corriente directa equivalente a suministrar la energía a un elemento. A ver otra Por vez. ahí, bueno, que se le conoce como voltaje RMS o también efectivo o eficaz, porque es tan efectivo como el voltaje de corriente directa equivalente al suministrar energía a un elemento. Ajá. Dado que el voltaje RMS es el voltaje equivalente de corriente directa. O puede ser también para una carga de circuito. Sí, sí, efectivamente. ¿Sí les quedó claro lo que dijo su compañera? No. ¿No? ¿A nadie le quedó claro? No, no mucho, la verdad. No tampoco. No, profe. No mucho. Bueno, fíjense, lo que menciona su compañera es precisamente esa parte de un equivalente en corriente directa. Sí, efectivamente, si nosotros tenemos un circuito en corriente alterna y queremos encontrar un equivalente en corriente directa, pues el que nos va a dar ese equivalente es nuestra señal de nuestro valor RMS. ¿A qué me refiero? Se le llama en principio raíz cuadrático medio. ¿Por qué? Porque vamos a obtener un valor un valor promedio, y a ese valor promedio le vamos a encontrar su raíz cuadrada. Pero valor promedio de qué? No, no va a ser un valor promedio de voltaje, sino va a ser un valor promedio de potencia. ¿Sí? Fíjense, aquí dice concepto de valor eficaz. Voy a suponer un circuito en corriente directa, así como aparece aquí, donde tengo una carga de valor R y me va a disipar cierto valor de energía. Voy a suponer ahora un circuito en corriente alterna con la misma R y que quiero que me disipe la misma cantidad de energía. En ambos voy a considerar que la energía disipada, tanto de corriente directa como de corriente alterna, tiene que ser la misma. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sale. Sí, profe. Entonces, fíjense. ¿Cómo calculo o cómo determino la potencia de este circuito en corriente directa? Voltaje por corriente. Voltaje por corriente. No voy a meter la corriente, lo voy a utilizar solamente en función del voltaje porque yo tengo una fuente de corriente directa VCC y tengo un valor de resistencia. No me voy a meter con la corriente, entonces voy a decir que la potencia, tal como le indica aquí, es VCC al cuadrado entre el valor de la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ahora, voy a considerar que del circuito en corriente alterna está alimentado con una señal senoidal de tipo BM seno de omega t. Para cuestiones de análisis voy a suponer que es una señal senoidal, pero puede ser otro tipo de señal. ¿Cómo calculo la potencia? Como es una señal que está variando en el tiempo, no la puedo calcular como aparece de este lado. ¿Por qué? Porque de este lado, en corriente directa, es constante. Entonces voy a calcular la potencia como una potencia promedio. Me voy a la definición de potencia promedio. ¿Qué me dice la definición de potencia promedio? ¿Qué la definición de valor promedio? Ya lo vimos. 1 entre t de la integral de 0 a t de f de t. Entonces, para calcular mi potencia promedio, voy a suponer entonces 1 entre t de la integral de 0 a t de p de t diferencial de t. Pero esta p de t yo le voy a llamar por principio potencia instantánea. Es decir,
voy a considerar que la potencia instantánea es una Más o menos. expresión de la potencia en la cual yo puedo determinar ese valor de potencia para cualquier instante de tiempo. Por eso le llamo potencia instantánea. ¿Sí? Y esa PDT, ¿cómo la voy a determinar? Pues la voy a determinar en función de mi BDT y de mi R, para no meterme nuevamente en corriente, porque si no, entonces tendría que ser BDT por IDT. ¿Sí? Entonces va a ser BDT al cuadrado entre R. ¿Qué ventaja va a tener? Que como estoy considerando la misma R, entonces puedo utilizarlas como tal, con el mismo valor. Si yo quiero que este circuito en corriente directa o que este circuito en corriente alterna disipe la misma cantidad que su equivalente, entonces lo que voy a hacer es igualar las potencias. Es decir, BCC al cuadrado entre R es igual a 1 entre T por la integral de todo esto. Si esta R que es constante la saco de la integral, ¿qué me va a quedar? 1 entre T por R de la integral de 0 a T, B de T al cuadrado. Como es la misma carga, entonces esta R que está en verde con esta R que está en verde, las elimino. Para que yo pueda saber cuánto suministrar a este circuito en corriente directa para que disipe la misma cantidad que este circuito en corriente alterna, entonces voy a encontrar el valor de BCC. Y entonces de la igualdad que yo hice de espejo, ¿cuánto vale ese BCC? La raíz cuadrada de 1 entre T de la integral de 0 a T, B de T al cuadrado diferencial de T. Y a ese valor es al que yo le llamo valor RMS. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, el RMS, como ya mencionaba su compañera, es determinar el valor de voltaje equivalente en un circuito de corriente directa para que disipe la misma cantidad que mi circuito de corriente alterna. ¿De acuerdo? Y por eso le llamamos valor efectivo o valor eficaz, porque realmente es lo que estaría consumiendo de energía para el propio funcionamiento del circuito. ¿Sale, vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Podría repetir la definición que dio al último? Sí, es el valor del, bueno, sería el valor en corriente directa para que me disipe la misma cantidad que en un circuito de corriente alterna. Y ese es el valor de voltaje RMS. ¿Sí nos queda claro, muchachos? Gracias. ¿No de qué? ¿Dudas? ¿Preguntas? Al momento no, profe. ¿No? Bueno. ¿Cómo mido el voltaje RMS? Si yo quiero medir el voltaje RMS, pues obviamente tendría que colocar a mi equipo de medición, en este caso el multímetro, en la opción de corriente alterna. Pero tengo que considerar que mi multímetro o mi voltmetro mida voltaje RMS verdadero. Cuando yo coloco el multímetro, por ejemplo, en el tomacorrientes y me da un valor de 120 volts, me está dando el valor RMS, no me está dando el valor pico o el valor máximo, me está dando el valor RMS. ¿Sí? Para que yo pueda medirlo con un multímetro, entonces, como les menciono, debe de ser un medidor de voltaje RMS verdadero. Y lo puedo utilizar para cualquier señal. El multímetro, si no dice RMS verdadero, solamente mide el voltaje RMS, pero exclusivamente para señales senoidales. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora, por nomenclatura, ojo. Yo voy a manejar voltaje VM como voltaje máximo. A lo mejor ustedes están acostumbrados a manejar VP como voltaje pico. Sí, yo voy a estar manejando VM como voltaje máximo o como la amplitud. Sí, entonces, cada que nosotros manejemos VM corresponde a la amplitud o el voltaje pico. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Por ahora no, profe.
¿No? ¿Seguros? No, Si acaso, Sí, ninguno. acaso una, ¿qué diferencia tiene o qué aplicaciones tiene el medir un voltaje que es RMS verdadero y medir otro tipo de voltajes, que sería el promedio? ¿Qué aplicaciones? Bueno, el voltaje en corriente directa normalmente nos da la componente de corriente directa. El voltaje RMS lo que nos entrega es el valor de voltaje, o en el caso de corriente RMS, el valor de voltaje corriente que necesita el circuito propiamente para estar funcionando. ¿Sí? Digamos que son sus valores, se me fue la palabra, nominales. Sus valores nominales se refieren al valor RMS, tanto de voltaje como de corriente. Ok, muchas gracias. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? vamos bien. Dale. Entonces, estos valores los vamos a ir utilizando conforme estemos trabajando directamente en cada una de las etapas de nuestra fuente de alimentación. Sale. Entonces vamos a lo que sería nuestro diagrama bloques de la fuente regulada de voltaje. Vamos a tener, y como nos marca el temario, ya les había explicado, 4 bloques funcionales. El bloque del transformador, el bloque del rectificador, el bloque del filtrado o filtro y el bloque del regulador. El bloque del transformador lo que va a hacer, pues obviamente, de una señal de 120 volts, que ya les mencioné que es valor RMS, va a disminuir normalmente su amplitud a un voltaje, pues, que podamos utilizarlo sin dañar los demás componentes. Podemos bajar el voltaje de 120 a lo mejor a 12, a 24, a 18, a 15, a 9, dependiendo para qué lo queremos. Pero la forma de onda se conserva y la amplitud y la frecuencia se conserva. De hecho, si se fijan, aquí tenemos dos parámetros, el voltaje y la amplitud. Posteriormente, el rectificador, de forma general, lo que va a hacer es eliminar toda la parte negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser la señal que sea continua, ¿no? Exactamente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, esta señal que es alterna, que tengo valores de voltaje positivo y negativo, pues lo que voy a hacer es quitar estas partes. ¿Sí? Y es lo único que me hace el rectificador. Entonces me queda, si fijan, el semiciclo, luego 0, otro semiciclo, 0, otro semiciclo, 0. Entonces aquí ya la señal como tal ya es una señal de corriente directa. ¿Sale? Espérenme. Me regreso porque ya sé. Aquí está. Entonces ya sería una señal de corriente directa. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Entonces realmente el rectificador lo que va a hacer como tal su función es convertir la señal de corriente alterna a una señal de corriente directa. Aquí estoy mostrando un tipo de señal rectificada, pero obviamente no sería la única forma en que podemos rectificar. Vamos a ver ahorita en el bloque de rectificación que podemos tener diferentes tipos de rectificadores. Luego viene la etapa de filtrado. Si observamos aquí en la etapa de filtrado, pues la señal ya no es como tal una señal que llegue a nivel de 0 como aparece acá, sino es una señal que ya se mantiene prácticamente casi en un mismo nivel. Entonces la etapa de filtrado lo que va a hacer es tratar de aplanar esta señal que nos está entregando el rectificador. Obviamente no vamos a llegar a que nos entregue una señal completamente plana, como sería una señal así. ¿Sí? No lo vamos a poder hacer, pero sí, de acuerdo a lo que aparece aquí en esta gráfica, tratar de aplanar lo más que se pueda. Y por último ya tenemos la etapa de regulación. La etapa de regulación lo que hace es como aparece ya en la gráfica. Prácticamente ya tener ahora sí una señal que es constante en el tiempo. Puede llegar a tener unas pequeñas variaciones, pero esas variaciones son tan pequeñas que las podemos despreciar. Y después de la etapa de regulador, pues obviamente vamos a colocar lo que sería nuestra carga. Aquí vamos a considerar que
la carga nos puede afectar a todo el sistema dependiendo las características de cada uno de los bloques que estemos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en qué consiste cada uno de esos bloques, cómo podemos trabajarlo, cuáles son las variables y los parámetros que nos interesan de cada uno de esos bloques para poderlos trabajar correctamente y que en algún momento podamos diseñar pues las fuentes de alimentación. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahora no. No, profe. Sale, vale. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los elementos que normalmente utilizamos? Para la primera etapa, pues sabemos que en la etapa del transformador, pues obviamente un transformador. Para la de rectificación, diodos. Para la etapa de filtrado, circuito RC. Y para la de regulación, pues obviamente un regulador. Normalmente de los parámetros que creo que ya les había mencionado, en las fuentes pido tres voltajes fijos, de 5, de 12, de menos 12, y variables de 1.25 a 24 y de menos 1.25 a menos 24, que es lo que yo esperaría que se pueda hacer el diseño, la simulación, y que en algún momento puedan hacer la implementación. De los símbolos ya los manejamos. Ya vimos cuáles son los que vamos a trabajar. Y bueno, para el caso de las fuentes de alimentación, vamos a tomar en cuenta que cualquier sistema o circuito va a presentar una resistencia interna. Para el caso de las fuentes de alimentación, la resistencia interna va a depender del tipo de fuente que estemos trabajando. Ya vimos que podemos tener fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Si yo trabajo con fuente de voltaje, voy a observar lo siguiente. Para una fuente de voltaje, su resistencia interna, que aquí aparece como RG, la voy a manejar o vamos a considerar que siempre está en serie directamente con la fuente. Es decir, todo este bloque que aparece aquí correspondería a la fuente. Ahí está. Todo el bloque, tal cual, todo esto, corresponde a la fuente. Pero vamos a manejar una resistencia interna, que es esta, RG. ¿Sí? Ahora, si yo conecto una carga, esa carga la voy a conectar permítanme que no se quiere mover esto. Ahí está. Si yo conecto una carga, ¿dónde colocaría la carga? Pues obviamente la voy a colocar entre el punto A y el punto B. ¿Vale? Ahí es donde voy a colocar mi carga. Ahí está. Si existe un valor para la resistencia interna y estoy colocando una carga, estos dos elementos van a estar conectados en serie. ¿Qué me van a estar formando con esta fuente de voltaje? Una malla. Sí, una malla, efectivamente, pero ¿cómo se llama ese circuito? Es un circuito equivalente, ¿no? ¿No es el de Thevenin o algo así? Por ahí va. ¿Cómo le llamo a este circuito? Donde tengo dos resistores y yo tomo el voltaje en el punto, entre el punto A y el B. Un divisor de voltaje. Un divisor de voltaje, efectivamente. Si es un divisor de voltaje, pues su nombre me dice, estoy dividiendo el voltaje. Si RG es igual a esta R, que le vamos a llamar RL, que es la resistencia de carga, RL, ¿qué va a suceder? Si RG es igual con RL, ¿qué sucede? El voltaje son el mismo, ¿no? El voltaje en ambas resistencias es prácticamente el mismo. Quiere decir que en lugar de que yo tenga un voltaje de salida entre el punto A y el punto B, ¿qué es lo que voy a estar teniendo? Solamente la mitad del voltaje. ¿Qué necesito para que el voltaje que tengo aquí en la fuente sea prácticamente el mismo entre el punto A y el punto B? ¿Cuánto debe valer RG?
¿0? 0. Entonces, de forma ideal, la resistencia interna de una fuente de voltaje tiene que valer 0 para que mi voltaje entre el punto A y el punto B sea el mismo de la fuente. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Vale. Si hago una analogía, aquí está. RG entonces tiende a 0. ¿De acuerdo? Si hago una analogía ahora con mi fuente de corriente, ¿qué va a suceder? Ahora mi carga, ¿dónde va a estar conectada? Entre el punto A y el punto B. ¿Sí? Voy a considerar que aquí está, ¿no? Entre el punto A y el punto B. Ahora, la característica que me está dando esta fuente es corriente. Quiero que toda la corriente se vaya a esta R que es mi RL. ¿Cuánto debe de valer esta resistencia interna para que toda la corriente se vaya a través de la carga y no circule a través de esta resistencia interna? Pues es igual que en el otro, ¿no? Tiene que tener a 0 para que sea como que hubiera un cortocircuito ahí. ¿Por dónde se va la corriente? ¿Por donde ofrece menor resistencia la rama? Ajá. Debe de ser No, mucho entonces sería mayor todo lo que contrario, la- sí, tiene razón, sería todo Al lo contrario, donde lo busco. para que no circule por el nada corte de y- corriente por aquí, esta debe de ser muy grande, prácticamente infinito. Y entonces, si esta resistencia es muy grande, ¿por dónde se va a ir toda la corriente? Por la carga. Por la carga. Ajá. ¿Vale? Entonces, la resistencia interna de una fuente de corriente tiende a infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Y entonces, fíjense, si yo coloco una carga entre el punto A y el punto B, pues entonces el voltaje debe de ser constante y debe corresponder al voltaje de la fuente. ¿Y qué pasa con la corriente? La corriente va a depender siempre de la carga que esté conectando. Para una fuente de corriente, la resistencia interna, dijimos, vale 0. Y la corriente que circule entre el punto A y el punto B a través de la carga, pues debe ser la que me ofrece la fuente. Y el voltaje entre el punto A y el punto B va a depender de la carga. Entonces, la corriente de salida en una fuente de voltaje depende de la carga y el voltaje en la salida para una fuente de corriente depende de la carga. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda De claro? acuerdo, profesor. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Qué tipo de resistencia se ocupa para, digamos, aproximarse a eso de infinito? Porque a 0, pues sí se puede poner de un valor demasiado bajo, pero para infinito, ¿qué se toma, digamos, como de referencia para aproximarse a ese valor? Estamos hablando en el orden de los megaohms. Porque de hecho Ok. los valores más altos de resistencia que se pueden presentar en un circuito son megaohms. Ok, profe, muchas gracias. Los osciloscopios tienen una resistencia, creo, de 1 megaohm, ¿no? Bueno, creo que los de la escuela, algunos. Los osciloscopios, ahí depende de dónde estés haciendo la medición. Porque los osciloscopios pues tienen diferentes valores de resistencia en diferentes puntos. Porque, por ejemplo, si en el osciloscopio tomas la señal de salida para poder calibrar tu osciloscopio, ahí llegan a tener una resistencia muy pequeñita, porque es como si fuera una fuente de voltaje. En algunos otros puntos sí tienen valores de resistencias muy altos, porque evitan que la corriente que tiene el circuito circule por todo el circuito. Entonces sí tienen valores de resistencias altos para que no consuman corriente cuando conectas en paralelo con la carga. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Sale. Voy a saltarme ahorita las etapas de transformador, rectificación y filtrado, y voy a trabajar con la etapa de regulación. ¿Por qué me puedo saltar esas 3 etapas? Porque no necesariamente esta va a depender de las otras en cuanto al análisis, ¿sí? Entonces, para la etapa del regulador de voltaje, como ya les había mencionado, puedo trabajar con circuitos integrados. Este que aparece aquí, pues obviamente es un regulador de voltaje que normalmente se utiliza y que pueden ustedes utilizar para el diseño de las fuentes. Ay, perdón.
De los reguladores de voltaje los puedo clasificar en dos: reguladores fijos y reguladores ajustables, ¿sí? Como ya les había mencionado. El que sea un regulador ajustable no quiere decir que me va a entregar que no me va a entregar un voltaje fijo. Lo que va a suceder es que yo puedo ajustar el nivel de voltaje que yo quiera como tal. Y así como aparece aquí, pues prácticamente es la forma física que vamos a tener. Va a tener 3 terminales y ahorita lo vamos a ver. Y aquí vamos a poder identificar la nomenclatura, que ahorita también lo vamos a poder ver. Entonces voy a empezar con los reguladores fijos. Y para el caso de los reguladores fijos, como ya se había mostrado la imagen, voy a tener 2 tipos de reguladores: los de montaje superficial y los de montaje común. Para los reguladores fijos debemos de tomar en cuenta que pueden ser reguladores de voltaje positivo o reguladores de voltaje negativo. Independientemente si es un regulador de voltaje positivo o un regulador de voltaje negativo, siempre va a tener 3 terminales. Y aquí aparece terminal 1, 2 y 3, en el caso de este diagrama. O en el caso de montaje superficial también tenemos 3 terminales, 1, 2 y 3. Aquí aparece una terminal adicional que es la 4, pero porque aquí sí se necesita soldar. Esta terminal 4, en el caso del regulador de conexión común, corresponde a esta placa que está aquí. Quiere decir que esa terminal 4 de montaje superficial y esta placa que tenemos en el otro regulador va a corresponder a la conexión al disipador. Normalmente los reguladores, cuando están sometidos a una demanda de corriente muy alto, entonces necesitan un disipador térmico. Y es donde se coloca aquí en la terminal 4, o acá se puede colocar directamente atornillado al disipador. Como les menciono, esas 3 terminales: una terminal que es la entrada de voltaje, una terminal que corresponde a la salida de voltaje y otra que corresponde a la referencia, que normalmente le colocamos tierra. En el diagrama que yo les presento aquí, y que de hecho debe de coincidir con lo que presenta el fabricante en las hojas de especificaciones, nos indica que vamos a poder conectar 2 capacitores. Esos capacitores nos los indica normalmente entre 0.1 y 0.0 microfarad, que sirven para eliminar ciertos picos de voltaje que se pueden presentar a la entrada y a la salida del regulador. Si no se colocan, no hay mucho problema porque no nos van a afectar en tanto. Pero si queremos que la señal sea muy pura, entonces sí le podemos colocar estos capacitores. Inclusive hay quienes, en lugar de ponerle uno, le conectan 2 capacitores. Para poder identificar estos reguladores, como les mencioné, vamos a irnos sobre la nomenclatura. En el caso de los reguladores positivos, vamos a observar que la familia de los 78, XX, como aparece en el diagrama. Y para el caso de los negativos, vamos a decir que la familia de los 79. Y así aparece 78, y el XX va a ir variando. ¿Por qué? Porque podemos tener, por ejemplo, un regulador 7805, un regulador 7806, un regulador 7808, y se fijan, los primeros 2 números, que es 78, quedan constantes. Los siguientes 2 números nos van a indicar el nivel de voltaje de salida. Si tengo 7805, entonces son 5 volts de salida. 7806, 6 volts de salida. 7808, 8 volts de salida, y así sucesivamente, hasta por ejemplo el 7824, que serían 24 volts de salida. Si hacemos una analogía ahora con los negativos, pues va a suceder lo mismo. Entonces el 79 me indica que son reguladores negativos, y si tengo 7905 corresponde a menos 5 volts, 7906 menos 6 volts, 7912 menos 12 volts, 7924 menos 24 volts. Aquí en los negativos hay un caso especial de reguladores que sería el 7905.2, que entrega menos 5.2. Este se diseñó con un propósito en particular para alimentar cierto tipo de circuitos, nada más. Ya casi no es comercial. De hecho, estos tipos de circuitos de la familia 78 y 79 no son los únicos. Hay una familia
hay diferentes familias para reguladores, tanto voltajes positivos como voltajes negativos, pero son los más comunes, los de la familia del 78 y 79. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Así como tal, no hay mucho que explicar sobre esto, pero más adelante vamos a ver cómo están internamente construidos estos reguladores para saber cómo es que regulan a grandes rasgos cada uno de estos circuitos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Yo, Por ejemplo, los reguladores comerciales como el LM317 y esos, A ver, un poquito más fuerte. por ejemplo, los reguladores como los LM317, ¿en qué clasificación entrarían? Reguladores ajustables. Aquí están, ¿sale? Y ahorita vamos a hablar de ellos. Ok, ¿Sale? muchas gracias. ¿Qué otra duda tenían? ¿por qué habría dos, bueno, o sea, por qué habría positivos y negativos? O sea, depende del voltaje que le llegue, o sea, un voltaje entre comillas negativo o cómo. Bueno, es que Sí, el regulador de voltaje positivo forzosamente requiere un voltaje positivo a su entrada. Y uno de un regulador negativo forzosamente va a requerir un voltaje negativo a la entrada. ¿Por qué existe un voltaje positivo y negativo? Porque hay diferentes tipos de aplicaciones que requieren como tal para su alimentación. Casi siempre, o mejor dicho, estamos acostumbrados a trabajar a mejor con voltajes puramente positivos. 5 volts, 12 volts, 9 volts, 3 volts, inclusive si compramos pilas para un reloj, una calculadora, todo es positivo. Pero hay ciertos tipos de dispositivos que trabajan con voltajes negativos. Los operacionales, ¿no? Ajá, ejemplo, los amplificadores operacionales, que son los que vamos a ver prácticamente al final del curso. Para que puedan funcionar, por principio, requieren dos niveles de voltaje, un voltaje positivo y un voltaje negativo. Hay algunos operacionales que ya no requieren los dos, simplemente un voltaje positivo. Pero esto se da porque internamente, por principio de operación, trabajan con transistores. Y hay dos tipos de transistores, y me adelanto un poquito, el NPN y el PNP. El transistor NPN se polariza con voltaje positivo y fuentes positivas. El transistor PNP se polariza con fuentes negativas. Y más que una fuente positiva, una fuente negativa, todo tiene que ver con la referencia y el sentido de las corrientes. Pero sí podemos tener entonces, o sí requerimos en ocasiones, niveles de voltajes negativos. ¿Vale? gracias. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. No, profe, No, profe. correcto. Sale, muchachos. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y nos cambiamos a la otra, al otro enlace. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Vale, entonces los veo en el otro enlace. Listo. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. Sale. Entonces, este es para el caso de los reguladores fijos. ¿Qué sucede para el caso de reguladores ajustables? Vamos a llamarle ajustables, ¿sí? Porque variables nos puede confundir un poquito. Entonces, para el caso de reguladores ajustables, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Sí, efectivamente tenemos dos reguladores ajustables que son los más utilizados y los que a los que se recurre más, que sería el LM317, que corresponde al regulador positivo, y el LM337, que correspondería al regulador negativo.
¿sí? Entonces, para el caso de los reguladores ajustables, vamos a tener prácticamente el mismo principio de funcionamiento. Una terminal de entrada, una terminal de salida y una terminal, pero una tercera terminal, pero esa tercera terminal ya no sería terminal de referencia. Vamos a considerar que es una terminal de ajuste. Nuevamente aparecen los capacitores que les mencioné, un capacitor C1, un capacitor C2 y un capacitor C3. Aquí normalmente se recomienda que sí las tres terminales llevan los capacitores por el principio de funcionamiento. Vamos a poder ajustar a través de un potenciómetro. Tenemos aquí dos resistores, un R1, un R2, y ese R2 es el potenciómetro que nos va a permitir ajustar. ¿Qué va a suceder? Si yo tomo en cuenta nada más este R1 y este R2, nuevamente estoy trabajando con un divisor de voltaje. Observemos, el voltaje de salida lo tenemos aquí, cae en R1, cae en R2 directamente a tierra. Si yo mido el voltaje en R2, pues obviamente entonces estoy tomando un voltaje que va a ser mi voltaje del divisor. Conforme yo esté variando R2, ¿qué estoy variando? Pues el voltaje en este punto. Y se fijan, este voltaje es un voltaje que va de realimentación al LM337, por eso le vamos a llamar terminal de ajuste. Entonces, conforme yo voy modificando este voltaje, entonces voy modificando el funcionamiento interno de este 317 para que me ofrezca un voltaje de salida diferente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el circuito y cómo lo analizamos matemáticamente? Lo voy a analizar para el LM317 y prácticamente el funcionamiento para el 337 es el mismo. ¿De acuerdo? Perdón. El LM337 me va a entregar una corriente que le voy a llamar corriente de ajuste. Aquí está. Y me va a entregar un voltaje que le voy a llamar voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia es de 1.25 volts. Tengo un R1 y tengo un R2. Si este R2 vale 0, ¿qué sucede con el circuito? Vamos a suponer que este R2 vale 0 o que tiene un valor en ese momento de 0. Es como si aquí yo conectara directamente a tierra. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Cuál va a ser mi voltaje de salida? 0, ¿no? Porque todo estaría circulando por el... No. Vamos a ver. La corriente, aquí voy a tener una corriente que le voy a llamar corriente de ajuste, pero esa corriente de ajuste me la va a estar entregando el M317. Por lo tanto, esa corriente de ajuste viene del M317 hacia acá. ¿Sabe? Y la corriente que voy a tener acá, le voy a llamar corriente de referencia. ¿Por qué? Porque es el voltaje que siempre tengo en este R1. Entonces, por ley de Ohm, el voltaje en esta R1, que llamo voltaje de referencia, que es igual a R1 multiplicado por la corriente de referencia. ¿De acuerdo? Y esta fórmula es la que me va a definir el funcionamiento de este R1 en general. Cuando llega la corriente a este nodo, se van a sumar, entonces la corriente de referencia más la corriente de ajuste van a circular directamente hacia acá por R2. Pero si R2 es igual con 0, observemos, el voltaje que hay entre este punto y este, prácticamente es el mismo que tengo entre este punto y este, porque este segundo punto, ¿quién es? Tierra. ¿Sí? ¿Y la salida de dónde, a dónde la conecto? Pues de este mismo punto, ¿hacia dónde? Hacia tierra. Entonces mi voltaje de salida siempre va a ser igual al voltaje de referencia. Si mi R2 es igual con 0, mi voltaje de salida es 1.25 volts. Esta es una pequeña desventaja que tendremos para utilizar estos reguladores, en el sentido de que no podemos tener voltajes menores que 1.25. Por eso estos reguladores, el LM317 va de 1.25 hasta 37 volts.
y el LM337 va de menos 1.25 a menos 37 volts. ¿De acuerdo? ¿Así nos queda claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, Sí, con todo eso correcto. vamos a tomar en cuenta lo siguiente de la fórmula que les puse, que el voltaje de referencia igual a R1 por corriente de referencia. Voy a despejar corriente de referencia. Voy a decir que mi corriente de referencia es 1.25 entre R1, como aparece aquí en la fórmula. Entonces, como les mencioné, este voltaje de referencia, ya lo del fabricante, ya sabemos que es 1.25. De acuerdo al análisis que yo tengo acá, voy a considerar que mi voltaje de salida es igual a ¿quién? Al voltaje en R1 más el voltaje en R2. Por ley de Ohm, el voltaje en R1 ¿a quién es igual? Ya lo había colocado, a R1 por corriente de referencia. Aquí está, lo estoy colocando. Y el voltaje en R2 ¿a qué es igual? A R2 multiplicado por la suma de estas dos corrientes, que sería corriente de referencia más corriente de ajuste. ¿De acuerdo? Entonces, más R2 por corriente de referencia más R2 por corriente de ajuste. Voy a factorizar aquí corriente de referencia. ¿Y a qué es igual? Esto es igual entonces a la corriente de referencia por R1 más R2 más corriente de ajuste por R2. Pero como con la corriente de referencia yo la puedo sustituir por esto que ya había colocado antes, entonces me dice que es voltaje de referencia entre R1 por R1 más R2 más corriente de ajuste por R2. Este R1 que está aquí lo voy a meter al paréntesis. Y me queda que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de referencia por 1 más R2 entre R1 más corriente de ajuste por R2. De todo esto que está aquí, en esta fórmula, el voltaje de referencia llámelo del fabricante, que es 1.25 volts. La corriente de ajuste me la da el fabricante, que es entre 50 y 100 microamperes. Normalmente tomamos 50 microamperes como dato. El voltaje de salida en esta fórmula es el voltaje que yo quiero como voltaje máximo. ¿Por qué? Porque sabemos que el voltaje mínimo es de 1.25. Entonces el voltaje de salida que yo utilizo en esta fórmula es el voltaje máximo al cual yo quiero que me entregue mi regulador. Si ustedes, bueno, considerando, yo les dije que este regulador me da desde 1.25 hasta 37 volts. Y si ustedes recuerdan, de las características que normalmente pido para una fuente es de 1.25 a 24. Entonces quiere decir que podemos ponerle un tope máximo y en ese caso serían 24 volts. ¿De acuerdo? ¿Y qué me quedan como variable? Me queda R2, me queda R1. Y se fijan, en R2 la tengo en esta parte y en esta parte. Cuando se hace el diseño con una fuente, lo que normalmente se considera es proponer una resistencia y calcular la otra. ¿Cuál propondrían ustedes y cuál calcularían? Proponer R2. Proponer R2 y calcular R1, ¿por qué? Bueno, yo propondría R1 porque R2 es una que podemos variar. Ajá. Entonces R1 sería principalmente menor a R2. Bueno, de la mayor capacidad de R2, ¿no? Vale. A ver, vamos a ver. Si yo propongo un R1 y calculo un R2 y me queda que R2 es igual. Vamos a suponer que es igual a 415 kilo ohms. Yo sé que este R2 es un potenciómetro. Perdón, un R2 es un potenciómetro. Puedo colocar un potenciómetro de 400, ¿qué dije? 12 kilo ohms.
¿De qué valores comerciales hay potenciómetros? Un K, 10K creo. 10K creo que es el más alto. No, todavía hay más 50 altos, hay de pasando, ¿no? megas también. Hay de 412 kiloohms. No, 4.7, ¿no? No. Pero quiere decir que si yo pongo más resistencia de la cual yo calculé, pues obviamente el voltaje que me va a entregar no va a ser el máximo para el cual yo diseñé. Entonces, lo que yo recomiendo es proponer un R2, que es el potenciómetro, y que sé que cuando llegue a su valor máximo, pues va a fijar el valor máximo para el cual yo diseñé mi regulador variable o ajustable. Y ya con el R1 yo lo puedo ajustar a valores comerciales o para arreglo serie paralelo para que se ajuste lo más que se pueda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y además, matemáticamente me conviene más proponer R2 porque aparece 2 veces como variable, como incógnita en mi ecuación. Y despejo nada más R1. Pero si yo tengo un R1 aquí, pues tengo que regresarme hasta acá para despejar de aquí R2. ¿De acuerdo? Tendría que factorizar R2 y hacer el despeje. Entonces yo lo que le recomiendo es, se propone R2 y con base en eso, calculan el R1. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Sí, pero ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? De hecho, si bajan las hojas de especificaciones, por ejemplo, del LM317 y 347, les va a aparecer esta misma fórmula que acabamos de encontrar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? ¿Seguros? Sale. eso creemos por ahora. Entonces, continuando con la parte de los reguladores. Tenemos 2 parámetros. ¿Qué parámetros nos puede ofrecer un regulador de voltaje? Uno que es regulación de línea y el otro que es regulación de carga. El regulación de línea es el parámetro que nos va a indicar qué tanta variación va a presentar la salida de voltaje ante una variación en la entrada del voltaje. ¿Por qué? Un regulador, como ya lo mencioné y como ya lo vimos, un regulador de voltaje me tiene que entregar prácticamente una señal constante. Independientemente del voltaje que haya en la entrada, el voltaje de salida siempre tiene que ser constante. Por ejemplo, si yo tengo un regulador de 5 volts, no importa cuánto varíe en la entrada, en la salida, ¿cuánto me tiene que entregar siempre? ¿Los 5? 5 volts. ¿Sabe? Entonces, eso es lo que me lo va a indicar como parámetro la regulación de línea. Este parámetro de regulación en línea me lo entrega también el fabricante y me lo da en porcentaje. Obviamente, este se obtiene a través de diferentes pruebas que se van haciendo. Y de hecho, por ejemplo, el diagrama que tenemos aquí es lo que nos muestra. Para un cambio del voltaje de entrada, pues no debo de tener cambios en el voltaje de salida. ¿Cómo lo voy a medir entonces? La regulación de línea la puedo calcular como la variación del voltaje de entrada debido a una variación del voltaje, perdón, a la variación del voltaje de salida debido a una variación del voltaje de entrada. Como estoy dividiendo voltaje entre voltaje, pues es adimensional y por lo tanto lo puedo expresar en porcentajes. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Y otra forma de medirlo es la variación del voltaje de salida entre el voltaje de salida por 100% entre la variación del voltaje de entrada. Ahora sí, aquí ya no es adimensional, aquí yo tendría como unidades porcentaje sobre voltaje. Es decir, ¿qué porcentaje va a estar modificándose el voltaje de salida por cada volt que yo modifique en la entrada? ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, ojo, esto está limitado a lo siguiente. No importa si yo subo o bajo el voltaje, siempre voy a medir el delta. Pero ¿qué es lo que sucede? Para que yo pueda tener una regulación de voltaje de salida, necesito un voltaje mínimo a la entrada. Si, por ejemplo, yo tengo un regulador de 5 volts, pues obviamente si yo le pongo 4 volts a la entrada, pues ¿de dónde saco ese volt que me falta para los 5? Si yo le pongo 5, pues obviamente se me va a dar los 5. Si yo le pongo 6, pues es lógico que me entregue los 5 a la salida. Si le pongo 7, pues es lógico que me entregue
y los 7 a la salida. Entonces, hay un voltaje mínimo a la entrada para que me pueda dar esos 5 volts a la salida. Si no le coloco el voltaje mínimo que necesita, no me puede garantizar el fabricante que el regulador sí me entregue el voltaje de salida. ¿Sí? Y obviamente, entre más voltaje sea a la salida lo que quiero, pues más tiene que ser el rango o la diferencia para el voltaje de entrada. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí nos queda claro? Sí, profe. Entonces, esto es con respecto a la regulación de línea. ¿Qué pasa con la regulación de carga? La regulación de carga es un parámetro que me va a indicar qué tanto va a variar el voltaje de salida con base en la carga que yo voy a conectar. Porque si yo coloco una carga, pues yo sé que me va a demandar cierto valor de corriente. Si yo disminuyo el valor de la carga, se incrementa el valor de corriente. Al incrementarse el valor de corriente, yo le voy a demandar más a este regulador. Si el regulador no me puede entregar la carga que yo le demande, entonces va a jalar la energía para intentar llegar a esa corriente del voltaje. ¿Por qué? Porque la potencia de salida es máxima, la que nos da el regulador. Pero si yo le demando más corriente, ¿de dónde va a sacar la energía? Del voltaje. Y por lo tanto, el voltaje va a empezar a disminuir. Para el caso de cargas muy altas, pues no hay mucho problema. ¿Por qué? Porque la corriente es pequeñita y entonces no hay problema que me la entregue el regulador. El problema se presenta cuando la carga es cada vez más pequeña. Y acuérdense, la resistencia interna de una fuente de voltaje tiende a 0. Entonces, si la carga es cada vez más pequeña, pues se está aproximando directamente, se está aproximando a la resistencia interna. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a medir? Ese parámetro lo podemos medir como el valor de voltaje sin carga menos el valor de voltaje con carga entre el valor de voltaje con carga por 100%. ¿Por qué? Porque normalmente un regulador baja una cantidad muy pequeña el voltaje cuando le conectamos una carga. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Entonces, es una forma de que podemos medir la regulación de carga. Aquí hay un error, lo cambio. Dice relación, debe decir regulación de carga. Entonces, es un parámetro que también nos indica qué tanto está funcionando ese regulador y es un parámetro que también nos puede entregar el fabricante para saber cuál es el valor de carga mínimo que necesitamos conectar para que pueda entregarnos el voltaje necesario a nuestro regulador. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. No, profe, ninguna. ¿Seguros? Vale. Ahora sí. ¿Qué es lo que sucede internamente con los reguladores? Internamente pueden tener diferente tipo de configuración, ya sea una configuración que se conoce como regulador serie base o básico, o una configuración que se conoce como regulador paralelo básico. ¿Qué es lo que sucede? Internamente va a tener ciertos bloques. ¿Cuáles son los bloques que va a tener? Va a tener un bloque que es el bloque del elemento de control, que inclusive este concepto ya lo habíamos visto en el caso de las fuentes conmutadas que tienen un elemento de control. Va a tener un bloque que es el detector de errores, un bloque que es el circuito de muestreo y otro bloque que va a entregarnos un voltaje de referencia, que es un voltaje interno que van a presentar los reguladores de voltaje. ¿Cómo va a funcionar y qué es lo que va a suceder? El circuito de muestreo lo que va a hacer es muestrear o monitorear el voltaje de salida. Lo va a mandar esa señal al circuito detector de errores. Y este circuito detector de errores va a comparar con el voltaje de referencia. Entonces compara el voltaje del circuito muestreo con el voltaje de referencia. Dependiendo cómo esté configurado, va a aumentar o disminuir la corriente que entregue al elemento de control. ¿Para qué? Para que el elemento de control aumente o disminuya la corriente y nos pueda entregar el voltaje necesario. Es decir, ya vimos en el caso de los reguladores que si yo conecto una carga muy pequeña, demando más corriente y entonces el nivel de voltaje disminuye.
Si disminuye el nivel de voltaje, ¿quién lo va a detectar? El circuito de muestra. Y por lo tanto, al comparar con el voltaje de referencia, le va a indicar al detector de errores que incremente la corriente en el elemento de control para que entonces el circuito entregue más corriente y de esa forma se restablezca el nivel de voltaje. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? Esto es lo que normalmente hace el circuito. Ahora, si detecta que el nivel de voltaje tiende a incrementarse, entonces lo que va a hacer es disminuir el nivel de corriente al elemento de control para que disminuya su corriente y por lo tanto nuevamente se nivele el valor de voltaje de salida. Entonces, nuestro elemento de control, normalmente, ¿quién es? Un transistor. El circuito de muestreo se va a lograr a través de un divisor de voltaje. El valor de referencia se logra con un diodo Zener internamente a través de un DRN y el detector de errores lo va a hacer un amplificador operacional. Pero ojo, aquí no me voy a meter mucho en el funcionamiento interno de cada uno de ellos. Lo que me interesa es que veamos cómo se conforma y qué hace cada uno de ellos. El detector de errores, como les digo, es un comparador. Vamos a ver más adelante, cuando veamos el amplificador operacional, por qué aquí funciona como un comparador y en qué momento deja de funcionar como un comparador de niveles de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el elemento de control es un transistor. Si yo le aumento la corriente en la base, ¿qué sucede? Aumento la corriente de emisor. Si yo disminuyo corriente en base aquí, disminuyo la corriente del emisor. ¿De acuerdo? Y con eso entonces puedo decir que el voltaje de salida es igual a 1 más R2 entre R3 por el voltaje de referencia. Si se fijan, esta fórmula se parece a la fórmula del voltaje de salida para un regulador variable o ajustable. Aquí lo único término que le quitaríamos es la corriente de ajuste, porque como no tenemos aquí corriente de ajuste, pues se la quitamos, pero sigue siendo 1 más R2 entre R3, R2 es este y R3 en el ajustable sería el potenciómetro. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro, muchachos? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, por ahora. Creo que no, profe. Claro. Obviamente no nos vamos a meter en diseño interno de un regulador. Lo que me interesa es que vean cómo funciona internamente y por qué nos puede entregar un voltaje de referencia. Que es un voltaje de salida. ¿Vale? Y la otra es el regulador paralelo básico. En la otra configuración. Aquí vamos a observar que tiene prácticamente los mismos elementos. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Aquí está. Tiene los mismos: voltaje de referencia, detector de errores, elemento de control y circuito de muestreo. Pero ahora nuestro elemento de control va a estar conectado en paralelo. Siguen siendo los mismos elementos. Fíjense, el circuito de muestreo sigue siendo 2 resistores en divisor de voltaje. Nuestro voltaje de referencia sigue siendo o sigue estando entregando por un diodo. Y tenemos nuestro detector de errores, que sigue siendo un amplificador operacional. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Ahora lo que vamos a controlar con este es el voltaje prácticamente de salida. ¿Por qué? Porque el voltaje de salida, si se fijan, es el voltaje que tiene el colector y el emisor. Entre el colector y emisor es el voltaje que tenemos aquí. Pero ahora la corriente, ¿quién la va a estar controlando? La corriente la va a controlar ahora R1. Es decir, la corriente de RL es prácticamente la corriente en R1. Como estamos en paralelo, esta R3 y esta R4 son valores de resistores muy grandes. ¿Para qué? Para que la corriente que circula por esta rama sea una corriente muy pequeña. ¿Sí? Y nos interesa que sigan funcionando como un divisor de voltaje. ¿Sí? Entonces, con eso, la corriente máxima de salida va a ser el voltaje de entrada entre R1, como yo les mencioné. La corriente la va a determinar este R1. ¿Qué ventaja tiene? Pues la ventaja es que vamos a tener una protección contra cortocircuito. ¿De acuerdo? Esa protección contra cortocircuito se da precisamente porque la corriente la va a estar controlando R1. Entonces R1 debe de soportar la máxima corriente y al momento que demandemos más, el elemento que en este caso se dañaría sería R1.
No se daña el elemento de control, no se daña el detector de errores, ni se daña el elemento que nos entrega el voltaje de referencia. ¿Sí? ¿De acuerdo, muchachos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por ahora no, profe, todo parece ir bien. Profe, ¿esta presentación la va a subir a Drive? Sí, ya les dije, no, a Drive no, a la página. Conforme yo vamos trabajando las presentaciones, las van a encontrar en la página. Si ya revisaron la página, se van a dar cuenta que en la página están las portadas de las presentaciones, pero todavía no están habilitados los enlaces. Conforme estemos viendo cada una de las presentaciones, se van a ir habilitando los enlaces. Sí, porque nos manda luego al inicio de la página, ¿no? Ajá, exactamente. Le dan clic y los manda al inicio, porque no están habilitados los enlaces. Entonces, conforme estemos viendo las presentaciones, yo habilito las presentaciones. Ok, muchas gracias. ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta aquí. Todo bien, profe, por ahora. Pues esto sería lo relacionado con la etapa de regulación. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros hasta el momento? Hasta el momento estaríamos utilizando nada más los reguladores y diseñaríamos algún tipo de regulador ajustable para que lo puedan trabajar. Estos diagramas internos que vimos no los vamos a implementar porque sí necesitamos cierto conocimiento con respecto, por ejemplo, a los amplificadores operacionales, y no es este esquema propiamente, requerimos obviamente cierto tipo de resistores para poder polarizar este dispositivo, pero en general este sería el diagrama que vamos a estar manejando, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguros? Eso creemos. Sale. ¿Qué bloques nos faltarían? El de rectificador y filtro, ¿no? ¿Y qué otro? El de transformador. El de transformador. Entonces, para el día de mañana, tengo una reunión a las 5. Entonces, yo esperaría que termine como a las 6. Para el día de mañana, en principio, nos vemos a las 6 de la tarde. Si sucede alguna otra situación y no me puedo conectar a las 6, yo les avisaría y ya nos veríamos hasta el día viernes. Pero en principio nos vemos mañana a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? De acuerdo, Okay, profesor. Sí, profe. Sí, profesor, gracias. Sí, profe. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? No, Vale. ninguno. Entonces, si no tienen dudas, pasen buena tarde, muchachos, y nos vemos mañana. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego, Luego. profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, profe.